ciencia que va a estudiar signos y síntomas a cada una de las patologías que vamos a avanzar. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la semiología, tomando en cuenta esto, que sin esto vamos a tener tres pilares fundamentales en el momento de revisar, evaluar al paciente. La anamnesis, preguntar al paciente qué pasó, dónde, cuándo, por qué, a qué hora. El examen físico es importantísimo en el momento de valorar al paciente para corroborar todo lo que el paciente nos ha dicho, en qué momento fue el trauma, cómo fue el trauma, ¿ya? En qué lugar, en qué miembro. Y los exámenes complementarios vendría a ser los estudios en los cuales nos va a llegar a todo, vamos a llegar todos para llegar a un solo diagnóstico, o por lo menos un diagnóstico definitivo, o por lo menos un diagnóstico presuntivo. Entonces, tomando estos tres pilares, vamos a saber, más o menos, vamos a tener en cuenta cuáles vendrían a ser las patologías en las que vamos a empezar a tener la cabeza para nuestra evolución, ¿ya? La análisis, entonces, decíamos que el motivo es el motivo de consulta cronológico, dependiendo, comenzando de qué hora, qué pasó, a dónde, qué estaba haciendo, en qué momento, si fue en la mañana, si fue en la noche, si fue en la tarde. Los antecedentes personales, algo más que nos va a decir ya la historia clínica. Los antecedentes patológicos familiares también, tomando en cuenta si tenemos otras patologías como tumores, como alguna patología que pueda llevar genéticamente. El interrogatorio por sistema, que eso es lo típico que tenemos que hacer en una historia clínica. Es la misma historia clínica que ustedes han hecho en semiología, la misma, ¿ya? Solamente tomando en cuenta que aquí, en esta historia clínica que vamos a hacer nosotros, va a estar más abocada a la traumatología, a la ortopedia, a lo que nos sirve, a lo que a nosotros nos importa, que vendría a ser el traumatismo, el proceso inflamatorio y toda esa parte. Entonces, el examen físico, ¿cómo manejamos el examen físico de la historia clínica de semiología? Primero es detección, ¿qué más? Palpación, percusión, ocultación. Palpación, ¿verdad? Ahora aquí tenemos inspección, vamos a observar, vamos a mirar al paciente, vamos a ver qué tobillo, qué pierna, qué hombro está inflamado, dónde fue el golpe. Vamos a analizar rangos de movimientos pasivos, ¿ya? Aquí ya cambia y llega la semiología, que el examen físico está haciendo en semiología. Y maniobras especiales dependiendo cuál sería qué miembro sería que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, inspección, palpación, rangos de movimiento y las maniobras especiales que va a tener cada uno de los miembros específicos. Entonces aquí vamos a observar, vamos a mencionar. Aquí vamos a ver que tiene un tobillo que está deforme, ¿ya? El tobillo está subluxado. Aquí también podemos ver, solamente viéndolo, que tenemos un hombre que charretera, que quiere decir que este hombre está luxado, ¿ya? Solamente mirándolo, sin preguntarle nada, ¿ya? Ahora, entre los exámenes complementarios, siempre el examen de primera línea para traumatología vendría a ser la radiografía. Siempre. Siempre hay una radiografía de control. Siempre. ¿Ya? Y siempre vamos a tomar en cuenta que teníamos que ver radiografías, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Pero? Podemos tomar en cuenta la ley de los dos, ¿ya? Pero siempre tomar dos proyecciones, una AP y un lateral, o un perfil. Aquí, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Es una radiografía de muñeca en la cual se evidencia una solución de continuidad a nivel diaficiario distal, en el radio y distal a nivel del cuello, ¿ya? Y las dos proyecciones tienen que ver. Este es el AP y este es el perfil, ¿ya? Y aquí, ¿qué le llama la atención a esa radiografía? ¿Qué radiografía es? La listita la están anotando, pues,
Luxación, no tiene luxación. ¿Qué es una luxación? Luxación es que está fuera del lugar. Es barato, es un obsequio, pero ya, digamos, ¿eso es una luxación, dice usted? ¿Usted? ¿Dice usted? ¿Cómo se llama? Desplazamiento de la... Hay una radiografía con una fractura de muñeca. Una Tiene una discontinuidad. disfunción de continuidad a nivel del radio distal y tiene un hundimiento de... ¿Qué dice eso? ¿Sí lo creo que bien? Sí, pero borroso se ve. Debe ser. ¿Ya? Es lo mismo, una fractura. Aquí está ahí, la fractura de la apófisis. ¿Qué se llama esta apófisis? ¿Qué se llama esa apófisis? Se llama apófisis estiloide. Muy bien. Otro estudio importante que vamos a solicitar siempre cuando tengamos lesiones de parte blanda venía a ser las ecografías, ¿ya? Lo malo de las ecografías, que las ecografías tienen que ser tomadas por un ecografista que sea experto en realizar ecografías de parte blanda, como el esqueleto. Esto siempre va de la mano de ser un buen ecografista, ¿ya? Pues dependiendo de quién lo haga. Ahora, las tomografías, con contrastes y sin contrastes, también son un estudio importante en el cual nosotros vamos a utilizar en qué momento, en qué caso. Nosotros vamos a usar las tomografías cuando tengamos sospecha de que tengamos una lesión, pero una fractura intraarticular. ¿Ya? Cuando tengamos una característica que nosotros vamos a hacer muchas veces que es una fractura intraarticular, tenemos que verla. Porque ¿para qué queremos nosotros saber si es articular? Porque lo que nosotros tenemos que hacer al hacer nuestros síntomas o operar al paciente es tratar de volver a tener la misma superficie articular que tenía antes. ¿Para qué? Para no provocar una artrosis secundaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles son las artrosis primarias y secundarias? También le dije en la primera clase. Después lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la tomografía nos sirve para detectar fragmentos intraarticulares, ¿ya? Hasta ahí me entendieron. Tenemos las 3D, las 2D. ¿Ven? Fragmentos intraarticulares. Este no tan intraarticular, pero es un fragmento grande, ¿ya? Ahora, las resonancias magnéticas también son muy importantes para nosotros, que debería ser el estudio más caro, uno de los más caros ya, en la cual nosotros vamos a buscar con la resonancia magnética lesiones a nivel de los tendones, porque esto nos va a buscar tendones, nos va a buscar anchura articular, nos va a buscar ligamentos, ¿ya? En este caso podemos ver la seguida, el desprendimiento de aquí del manguito rotador. ¿Cómo está formado el manguito rotador? ¿Alguien se acuerda? Músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo, mayor, redondo menor, ¿no? ¿Ya? Esos son los que van a formar. Y el otro más, que está por delante, el subescapular y la porción larga del bíceps, que vendría a ser un músculo accesorio. Así está formado el manguito rotador. Eso me imagino que lo han pasado en anatomía también, ¿ya? Si le pregunto dónde está insertado, cero también, ¿no? Entonces, aquí se inserta en el quiste el supraespinoso. Aquí este es el músculo que mayormente es el que se suelta más en el manguito rotador, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer la tomografía, la resonancia magnética, viendo cada uno de los cortes para ver cuál es esa lesión y cuál es para poder repararlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta lesión no permite al paciente levantar el brazo en esa elevación y netamente toda la fuerza del hombro, ¿ya?
O también la podemos utilizar mayormente en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Ven acá, esto de aquí, negrito que ven acá, esto que ven negrito aquí, este negrito que ven acá, ese es el ligamento cruzado posterior. Este de acá. Aquí tendría que verse una línea negrita igual por la parte de adelante, pero no se ve. Eso quiere decir que hay aquí una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿ya? Ahí, ¿todo bien? Ya saben cómo hacer la anamnesis, cómo es el examen físico, la inspección, la palpación, los rangos de movimiento, ¿sí? ¿Toma? Estudio complementario, eso lo estamos dando a un paciente de traumatología, ¿ya? Ya saben cuáles son los estudios complementarios que vamos a ver. Primero la radiografía, después podemos tomar una ecografía, después podemos realizar solicitud de una tomografía y por último resonancia magnética. También nos sirve la gamma, también nos sirve el estudio de medicina nuclear, también nos sirve la gamografía. Pero eso lo vamos a utilizar en casos muy especiales cuando sean casos de tumores, casos de procesos infecciosos a nivel del hueso, ¿ya? Vamos a hablar de las 10 lesiones más básicas de traumatología, que vendrían a ser las contusiones, esguinces, distensiones musculares, ruptura ligamentaria, ruptura muscular, ruptura tendinosa, luxaciones, heridas, fracturas expuestas, ¿ya? Solamente una entrada. Entonces, ¿qué vendría a ser una contusión? Una contusión viene a ser una lesión producida por un traumatismo derecho sin solución de continuidad. Esto quiere decir que no va a haber herida, ¿ya? Pero sí van a haber los rastros de que hubo el trauma, ¿ya? Miren, va a provocarse araña, quimosis a nivel de la haya sido la lesión o el traumatismo sin producirse ruptura. Como en este caso también tenemos, igual acá. ¿Ya? Ve la equimosis marcada del paciente. Tenemos los esguinces es el conjunto de alteraciones automatológicas producidas por un traumatismo indirecto, mayormente de torsión. Puede ser embalo, puede ser embargo de algún ligamento articular, ¿ya? Eso fue lo que le pregunté a una de sus compañeras allí con la práctica, y no me pudieron responder que era una esguince. Ya saben que es una esguince, entonces. No está ahí, me lo gusta la raza. Es un artículo, bueno, a ver cómo digo. ¿Ya? Listo, entonces, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo vamos a clasificar cuáles son los esguinces? Tenemos uno de primer grado, que aquí es solamente una distensión, ¿ya? De ligamento. Un grado 2 que puede ser un grado 2, una ruptura parcial. Y un grado 3 que vendría a ser un grado con una ruptura total y hasta puede llegar con una luxación, ¿ya? Ahora, lo más común que vendría a ser el esguince del tobillo, ¿ya? Hay que tomar en cuenta aquí, según la anatomía, que tenemos elementos que vendrían a ser anatómicos estáticos y elementos que vendrían a ser anatómicos dinámicos, ¿ya? Los estáticos vendrían a ser el ligamento de la cápsula articular, más la cápsula articular en sí. Y los dinámicos vendrían a ser los músculos internos que van a rodear toda esa parte de la articulación. Ejemplo, aquí tenemos el ligamento deltoideo, tenemos el peroneo cargalino, tenemos el peroneo antegralino y el calcáneo. Todos estos ligamentos pueden llegar a romperse en un esguince de tobillo. En un simple esguince de tobillo pueden romperse estos ligamentos. Ya saben que puede ser de primer, de segundo, de tercer grado, pero todos esos ligamentos se pueden romper, ¿ya? Especialmente esto, el deltoideo que se divide en dos, superficial y profundo, eso también se puede romper y se puede usar. Y esto puede provocar una luxación del tobillo, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser la clínica del paciente que tiene una torsión, un trauma torsional a nivel del tobillo? Aumento de volumen, ¿ya? Dolor intenso, imposibilidad de poder caminar, movilizarse, ¿ya? Equimosis marcada pasando las 24 horas, ¿ya? Todo eso vendría a ser las características que van a tener un esguince de tobillo. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento aquí? Siempre inmovilizar al paciente, inmovilizar el miembro, inmovilizar el tobillo,
La inmovilización de un tobillo o de un esguince son al menos 3 semanas, 21 días. Que eso nos va a dar para que el esguince de tobillo, los ligamentos que se han roto, lleguen a tener una buena fibrosis. Pero tomando en cuenta de que esta inmovilización tiene que estar en 90 grados. No en esquino ni semi-esquino. 90 grados. ¿Ya? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Y en chikungunya, ¿por qué aparece como si fuera una especie de conejito? En realidad el chikungunya ataca todas las articulaciones. Solamente que le va a atacar en el lugar más dolorido, porque usted sabe donde el lugar donde tiene más aumento de dolor. Por ejemplo, yo tengo chikungunya y a mí me duele el tobillo izquierdo. Y ya supuestamente me ha pasado. Pero ahorita sigo dolorido. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. ¿Ya? Entonces, siempre la inmovilización, no se olviden nunca, siempre la inmovilización. Si alguna vez usted o si algún deportista o si en algún caso se ingresó a tobillo, nunca diga no se inmovilice, tienen que inmovilizarse, aunque sea por lo menos utilizar la bota Volpi, la bota ortopédica, porque esa bota ortopédica lo va a... ¿sí? ¿Cuál es el grado de índice de tobillo? ¿Sí o sí es un yeso? O sea, poner una férula. Al menos una férula o lo que estoy diciendo, una bota ortopédica. Ese es el primer grado. El primer grado no, porque mayormente puedes caminar bien con eso. ¿Ya? Solamente con reposo, voy a pasar una vez por lo menos 10 días. Mayormente lo ideal siempre sería de que se movilice. ¿Ya? Las lesiones musculares se trata de rupturas fibrilares incompletas del músculo, ¿ya? Que no llegan a ser rupturas completas. Lo más común de esto vendría a ser que se va a dar a nivel de la parte posterior del muslo y la parte posterior de la pantorrilla, a nivel de los gemelos, ¿ya? Y también va a provocar ese esquimosis grande, ¿ya? Ese sangrado interno que vamos a encontrar a nivel de la piel, ¿ya? Rupturas ligamentarias son, como dice su nombre, son agresiones articulares más intensas en la cual el ligamento está distendido o va a sufrir una ruptura parcial o total del mismo, ¿ya? Se quita también la estabilidad. Esto lo que va a provocar es quitar la estabilidad de la articulación. En este caso tenemos la articulación de la rodilla, tenemos el ligamento cruzado anterior, ¿ya? Nos va a provocar esa inestabilidad. Paciente que tenga una lesión de ligamento cruzado anterior va a sentir una inestabilidad anterior en la rodilla. Paciente que tenga lesión de ligamento cruzado posterior va a sentir que su rodilla se le va para atrás o se le va para adelante. ¿Ya? A eso ya vemos que es inestabilidad. Cuando hay esa inestabilidad, provoca, de a poco va provocando una artrosis primaria. Secundaria, como decía también. Entonces, mientras más tiempo el paciente no se haga operar ese ligamento cruzado, más tiempo va su rodilla desgastándose. ¿Ya? Entonces lo ideal sería de que una rodilla no esté inestable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Las roturas tendinosas son la pérdida de continuidad completa del tendón, que puede ser por una contractura brusca, puede ser por un trauma, puede ser por un accidente, puede ser por una lesión por cortadura. ¿Ya? En este caso, mira, tenemos aquí una ruptura del tendón de la porción larga del bíceps, ya haciendo el signo de Popeye. Obviamente se lo dan los ancianos o las personas que tengan ruptura de este mismo. Aquí tenemos una lesión de tendón de Aquiles por arrancamiento. Este paciente se le está pillando la calamina y se cayó y una calamina le cortó toda esta parte de aquí. Casi como que se le insertó todo el tendón de Aquiles. Otra patología también viene a ser la ruptura del tendón cuadricipital, ¿ya? Que también es una patología que es común, mayormente por desgaste, ¿ya? Mayormente por todo esto, mayormente esta patología y esta, que son las rupturas tendinosas, vendría a ser mayormente por desgaste degenerativo. ¿Entendieron? Esta acá en la cirugía primero se abre toda la rodilla, tenemos que pasar clavillitas para poder agarrar todo el tendón,
y agarrar toda la rótula para poder tratar de unirlo, y son más o menos como 6 a 8 semanas de inmovilización, ¿ya? Las rupturas musculares son rupturas completas en la fibra, ¿ya? A nivel de los músculos, y ya una ruptura tendría que hacer ya rupturas musculares, las fibras musculares más grandes, más extensas, como vemos en este caso. Aquí tenemos una ruptura de todo lo que venía a ser tensión de la fascia lata, ¿verdad? Todo esto, toda esta parte aquí de su inserción. Lo vemos también acá. Así van a ver pacientes. Cuando usted vea pacientes con estas imágenes que les estoy mostrando, no duden de ser una ruptura muscular. ¿Ya? Las hernias son lesiones producidas por la pérdida de continuidad de la piel. Puede ser por amputación, puede ser abrasiones, puede ser por cortopulsante, cualquiera de esas, como por ejemplo esta. La laminia es una herida a nivel de la cara, pérdida de continuidad a nivel del tejido de la piel. Como esta también. Ahora, las luxaciones. ¿Qué vendría a ser la luxación? Vendría a ser la pérdida y la turbulencia articular. Quiere decir comúnmente de que se va a salir de su lugar, como dijo su compañera. ¿Ya? Tenemos la imagen de un hombro que casualmente siempre es el hombro, porque la característica es que el hombro es el que más estabilidad provoca, entonces la articulación del hombro es la que más se va a luxar. ¿Ya? Es por la misma anatomía que tiene la cápsula articular, que no va a venir a abrazar toda la articulación, tiene un espacio. Por eso es que el hombro es el que más se luxa, por eso es que el hombro es el que más estadísticamente tiene más prevalencia de que se luxe. ¿Ya? Tenemos una luxación que puede ser anterior y tenemos una luxación que puede ser posterior, dependiendo de dónde esté la cabeza, y se va para adelante o se va para atrás. ¿Ya? Ejemplo, aquí este señor vino con una luxación de hombro también, una luxación anterior. Y en esta sonografía se realizan hay varios tipos de maniobras para realizar una reducción del hombro. ¿Ya? En este caso se realizó una tracción con detracción, vuelve el hombro a su lugar y automáticamente ya no hay dolor. ¿Ya? Pero siempre hay que movilizar al paciente porque por donde salió esa cabeza está rota la cápsula articular, entonces hay que esperar que eso fibroso. La diferencia del paciente que viene con dolor ya cuando no tiene. ¿Ya? Eso es importante también. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las maniobras que podemos realizar para una reducción de hombro? Tenemos la reducción de Hipócrates, que era cuando, se hacía antes, ponía al paciente del cuello dorsal, talón de la axila y tracción. ¿Ya? Ya no se hace mucho esta maniobra, ¿por qué? Porque provoca esta aquí, porque provoca praxia del hueso braquial. ¿Ya? Por eso no se realiza. Tenemos la otra, la tracción con la tracción, dependiendo de cuál sería el hombro afectado, el miembro afectado, se pone una sábana por medio, para arriba de la cabeza, y un operador esté traccionando el brazo de cara anterior y tú estás traccionando con la sábana para atrás. Hace tracción por la tracción. En la acá está traccionando y el otro está colocando a un muscular. La otra maniobra es la del coche, en la cual ponemos al paciente cúbito prono con un peso más o menos de unos 2 o 3 kilos en el lugar, en el hombro donde está afectado, que esté con el brazo ahí. Y por gravedad se realiza la reducción. Se hace eso cuando hay muchos pacientes y para que se vaya reduciendo seguida. ¿Ya? Y la última que vendría a ser la de Stilson es que solamente por el mismo movimiento del codo. O sea, no la realizo mucho porque no me es muy efectiva para mí. ¿Ya? Pero tenemos estos tipos de técnicas de reducción. ¿Ya? Si yo le pregunto qué técnica, en el examen ustedes me van a responder cuál es. ¿Ya? Ahora, esta es la radiografía que vimos anteriormente. ¿Ya?
¿Se acuerdan que le dije, miren la inspección? Estaban impresionando el tobillo y miren cómo está el tobillo. Tiene una luxo fractura. Está luxado y está fracturado. Las luxaciones de cadera también tenemos una técnica de reducción que debería ser la técnica de Smith, perdón, en la cual tenemos al paciente de cúbito prono, pero un operador está por encima de él agarrando las espinas ilíacas superiores y el otro está por arriba traccionando y reduciendo la cadera para que no lo supera. Ejemplo, tenemos una luxación protésica, paciente con prótesis en ambas caderas, con una luxada, entonces aquí ya está reducida. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Ya. Ahí que una radiografía de qué, una radiografía de húmero, ¿no? Es solución de continuidad a nivel del tercio medio y amisario del húmero. Y allá, y ahí hay una fractura del húmero distal, una fractura del código lateral, nivel del código lateral, sí, una fractura del niño. ¿Cómo se ve una imagen? Usted la ve aquí, soy yo que aquí no la veo aquí. Ahí ven que es una radiografía de qué? Es una radiografía de pelvis. Me dice así, aunque tenga que decir, como yo le pregunté en el examen qué tipo es, tiene que escribirme así. Esta es una radiografía de pelvis. Si evidencia una solución de continuidad a nivel de la base, del cuello, de la extremidad superior, inferior, no sé, lo que sea. Perfecto. Y una radiografía de pelvis, demuestra una solución de continuidad a nivel de la base del fémur derecho. Ya que muy bien. La radiografía de fémur proximal, de fémur, ya en la cual hay tres fragmentos. Un fragmento acá, otro aquí y otro acá. Parece que se cayó. Y aquí la última señorita de allá, la que tiene el pollito amarillo. ¿Qué ven en esa radiografía? No le escucho nada, es sordo. Parece, ¿pero qué? ¿Ya qué es una luxación? ¿Y luxación de qué? De hombro, de tobillo, de cadera. Bueno, las luxaciones se dan solamente en las articulaciones. ¿Ya? Entonces aquí hay una articulación de la cabeza del húmero con la cavidad retroides, que tiene que decir de hombro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la luxación entonces? Eso. Ahí está de nuevo en su lugar. Y ahí ya. ¿Ahí le llama la atención algo de esa radiografía? Muchas fotografías. ¿Dónde está la fractura? Primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, meta.
ser o no? ¿Ya? Que va una empanada al pie. ¿Y aquí? Es una radiografía del hombro que tiene solución de continuidad en el tercio medio de la. Ahí. ¿Ves? Sí. ¿Y aquí qué hay? Estaba pendiente, ¿no? Ya mira, el croquete se rompió aquí. Y aquí ya se colocó con el otro con el agua. ¿Una pregunta de la terminología? Ya vamos a comenzar a hablar de la clasificación de las fracturas, ¿verdad? Ya que empezamos con el tema de la fractura. Vamos a avanzar fractura superior, miembro inferior, todo el tipo de fractura y toda la clasificación. Así que tienen que estar atentos porque de aquí a otros exámenes más que todo. Entonces, ¿qué es una fractura? Una solución de continuidad que puede ser parcial o total, dependiendo si es un evento o un traumatismo violento. Los elementos del aparato locomotor pueden estar afectados, todo lo que está rodeando el hueso, como músculos, tendones, vasos y nervios. ¿Ya? Según la etiología de la fractura, pues las causas pueden ser frecuentes, pueden ser por causas fisiológicas, patológicas, pueden ser causas determinantes por traumatismos directos, traumatismos indirectos. Aquí podemos incluir también el mecanismo y la energía que va a tomar el trauma, o que va a ser el trauma para provocar la fractura. Cuando hablamos del mecanismo, es un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Cuando hablamos de la energía, puede ser, depende de si es de alta energía o de baja energía. Mientras mayor la energía, mayor daño vamos a provocar. Porque cuando un hueso se fractura, no es solamente el hueso que se está fracturando, también está lesionando la parte blanda, está lesionando los músculos, está lesionando los ligamentos, está lesionando los vasos, todo está lesionando. ¿Ya? Pero tomen en cuenta de que mientras más energía haya tenido ese trauma, para provocar la fractura también hay mayor daño interno. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos, decimos que tenemos un mecanismo directo. ¿Alguna duda de que eso sea un mecanismo directo? Todo tranquilo, ¿no? Aquí, que puede provocar una fractura también, un mecanismo directo. Ahora tenemos los mecanismos indirectos, ¿ya? Los mecanismos indirectos nos quiere decir de que el golpe puede ser aquí arriba en la rodilla, pero la fractura puede estar en el tercio medio de la tibia, ¿ya? Por solicitaciones, pueden ser una fractura puede ser por compresión, por tracción, por abulsión, por cizallamiento, por torsión o por flexión. Ahora aquí me van a entender cuando yo les decía que la infección, el examen físico de la anamnesis es lo característico para saber cómo fue la fractura. Ahora sí, con esto se van a dar cuenta. Porque yo le decía al paciente, ¿cómo se hizo? ¿A qué hora se hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se impactó? ¿Cómo fue el impacto? Dependiendo de lo que él me dice, yo puedo darme cuenta de que puede ser que es una fractura por tracción, por flexión, o puede ser una fractura por un mecanismo directo, ¿ya? O puede ser un mecanismo indirecto. Ahora, cuando hablamos de la compresión, una fractura por compresión, bueno, un ejemplo, se aplasta el hueso. ¿Se acuerdan la muñeca que vimos anteriormente que le decía yo, que me dijo una luxación, y le dijo, aquí hay un acortamiento, está aplastada? Aquí, por compresión, mayormente tienen las lesiones de los cuerpos vertebrales, por tracción, se tracciona la parte del hueso, espiroidea por el cruzamiento, dependiendo de estos son los trazos y los mecanismos por los cuales pueden tener este tipo de fractura. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a clasificar la fractura, vamos a clasificar dependiendo su compromiso, dependiendo del trazo de la fractura, dependiendo si la fractura es desplazada o sin desplazamiento, dependiendo de la anatomía, dónde va a ser la fractura, si
si es una fractura cerrada, si es una fractura abierta, si es una fractura patológica, si es una fractura, niño, en tallo verde o es una fractura en estrés. Por estrés. Características de estas fracturas por estrés en los jugadores de fútbol, jugadores o atletas. Entonces, según el rango, según su trazo, podemos tener fractura transversa, oblicua, espiroidea, digamos la espinal de mariposa o el tercer fragmento, segmentaria o conminuta. Esa debería ser según el trazo de fractura. Le pregunto interesante, escriba las fracturas según su trazo. Transversa, oblicua, espiroidea, tercer fragmento, conminuta, segmentaria. Esa es su respuesta. ¿Está bien? Tenemos fracturas con o sin desplazamiento. Tenemos una fractura sin desplazamiento, una fractura total sin desplazamiento y una fractura total con desplazamiento y con lesión de parte blanca. Así pueden estar también. Podemos tener fracturas cerradas, como esta, bilateral de fémur, o estas fracturas de codo. Es una fractura cerrada, no vamos a verlo. Pero por dentro esta está lesionando toda la parte blanca. ¿Ya? Tenemos fracturas abiertas, que van a ser las fracturas expuestas también. Como esta, podemos hacer fracturas expuestas pequeñitas, con 1 centímetro, por 1 centímetro. O también podemos tener fracturas expuestas como esta, en niños, en la cual se ve toda la metástasis por afuera. ¿Ya? Según su localización anatómica, podemos decir si hay una fractura en el cuello, en la cabeza, en el supracantérica, en el trocánter, en el tercio medio de la diáfisis, en el tercio superior, en el tercio inferior de la diáfisis, puede estar a nivel de los cóndilos. ¿Me entienden a lo que me voy? Según la anatomía del hueso. Fracturas patológicas. Las fracturas patológicas se pueden dar pueden ser tumores malignos, pueden ser tumores primarios, pueden ser por unos simples quistes óseos que puedan aportar. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que es una fractura patológica o es que este hueso está patológico? El adelgazamiento en las corticales. Aquí hay un adelgazamiento en las corticales. Miren esta cortical. ¿Ven esto blanco? ¿Blanco? ¿Sí? Miren acá. Todo está adelgazadito. Aquí no sabemos si es una metástasis, no sabemos si es un tumor primario, no sabemos si es un quiste, hasta que podamos hacer una biopsia. Pero ya ese hueso ya es patológico. No se ha fracturado, pero está ahí. ¿Lo ven? ¿En esta imagen también? Fracturas del tallo verde. Las fracturas del tallo verde mayormente se lo dan los niños, característicos. Se le dice tallo verde así como las ramas. Cuando tú rompes una rama verde, se rompe solamente de un lado, pero el otro lado no se rompe. ¿Se han dado cuenta? Siempre queda así de un lado. Lo mismo es acá. La fractura llega a fracturar solamente una cortical, que no va a llegar a fracturarse la otra cortical con un tallo verde. ¿Ya? Eso se lo da en los niños también. Solamente en los niños, porque en el adulto es un mecanismo con más energía, llega a tener una fractura completa. ¿Ya? Y aquí lo que le va a ayudar también es todo el periódico que tiene más grueso que en el adulto. Y esta fractura ahí es una fractura más o menos como de compresión, se llama entorno. Esta parte la ven, está fracturada, aquí solamente que sea aplastada. También una fractura en niños, solamente la van a ver fracturas en niños. Esto mayormente en los médicos generales siempre se les pasa. Tiene una fractura. Esto no se le pasa porque se le nota, porque se ve que está deformado, ¿no? en la muñeca, pero aquí no. Este sí siempre se le pasa. Pero usted ya sabe, ¿no? Creo.
Ahora, la clasificación de Salter Hardy es una clasificación importante en fracturas de niños, en la cual vamos a hablar de toda la actividad en la cual estemos tomando en cuenta la física de crecimiento. La Salter Hardy 1 vendría a ser una fractura transversal, que va a dividir todo lo que vendría a ser la separación, va a haber una separación artificial. Decíamos que el hueso en los niños se dividía en epífisis, metáfisis y áfisis, ¿no? Y la epífisis está acá, ¿ya? Entonces tenemos la separación pura de la epífisis en el grado 2, que vendría a ser el tipo 2, que vendría a ser el 75% de toda la fractura según la Salter Hardy. Va a haber, se caracteriza por tener una fractura transversa que pasa a través de la física del crecimiento, pero va a haber un arrancamiento metafisial. ¿Lo ven esto acá? Está arrancando un poquito de la metáfisis. Ese es el grado 2. El grado 3 es una fractura también transversa, vertical, que en este caso se nos va a llevar un poquito de lo que vendría a ser la epífisis. El grado 4 va a tener un arrancamiento de la epífisis, va a tomar en cuenta epífisis y metáfisis, y el grado 5 va a tomar en cuenta que va a ser una fractura por aplastamiento, ¿ya? Toda la epífisis. Eso quiere decir que no va a crecer, ¿ya? Porque las epífisis son las que van creciendo en el hueso. Y a las fracturas por estrés continuo, ya ser microtraumas continuos a nivel del hueso, ¿ya? Mayormente se van a dar en el quinto meta del pie. Puede ser por la carga muscular, puede ser por las cargas físicas que está realizando el atleta o el deportista, puede ser por el uso del zapato, puede ser por el mismo tema hormonal en el caso de las mujeres. Hay varias características que hay que tomar en cuenta cuando hay una fractura ¿ya? Aquí tenemos una fractura por estrés, aquí tenemos otra, esta es una resonancia magnética y aquí tenemos otra. Son imágenes que a veces ustedes no las van a poder ver, para los ojos de un inexperto se les puede pasar, ¿ya? Pero la clínica es soberana, siempre la clínica es soberana. Ahí ustedes se van a dar cuenta que hay algo. Si no lo ven para la clínica, es una resonancia magnética. Por último, estamos hablando de las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas siempre hay una característica en la cual tenemos una clasificación en la cual tenemos que tomar en cuenta siempre, tomando en cuenta el tamaño de la herida que va a provocar la fractura expuesta y la infección o la contaminación que puede provocarse. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta siempre cuál vendría a ser el tipo de contaminación que tenga. En este caso, antes de la fractura expuesta, vamos a hablar de la clasificación de Sherman. La clasificación de Sherman nos habla de las lesiones de la parte blanda y fractura cerrada. ¿Ya? Yo les decía a ustedes que cuando el hueso se fracturaba por recto, hacía de todo destruía. Entonces, todo lo que pasaba por dentro, el reflejo, era la parte blanda por afuera. ¿Ya? Y el reflejo de esto vendría a ser las ampollas, las isquemias que se van a provocar. Un grado 1 vendría siendo ausencia o mínima. En el grado 2 vamos a encontrar abrasiones, contusiones superficiales a nivel de la piel. En el grado 3, contusiones musculares significativas que incluso pueden llegar a ser profundas o llegar a ser compartimentales. Y el grado 4 vendría a ser contusiones intensas que pueden provocar síndrome compartimental o despegamiento cutáneo. ¿Ya? Todo esto, como vamos a hablar de seguro del mecanismo, puede ser un mecanismo directo y dependiendo si hay desplazamiento o no. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las lesiones que pueden provocar? Sobre estas lesiones que pueden provocar. Estas ampollas, estas fistelas que se forman por el daño que se ha provocado por dentro, ¿ya? Y se refleja hacia afuera. Entonces, con nosotros como esto no podemos operar, ¿ya? Estas son hemorrágicas, estas también, mayormente por el aumento de volumen que ha provocado, por el tiempo que ha pasado después de la conversación, nosotros provocan. Estas son las lesiones que pueden provocar. Y esta gran,
esa mega ampolla. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a entonces la última parte que debería ser la consolidación. Ya hablamos de la fractura, ya hablamos de que la fractura es una solución de continuidad a nivel del tejido óseo. Ya hablamos de que las fracturas son que pueden ser desplazadas y no desplazadas. Ya hablamos que las fracturas pueden provocar daños internos a nivel de la parte blanda y alta. Ahora nos toca hablar de cómo va a consolidar el hueso. ¿Cuántas formas tiene de consolidar el hueso? Tenemos la consolidación ósea, tenemos una consolidación primaria y tenemos una consolidación secundaria. Tenemos la consolidación primaria, que es cuando se restablece la continuidad de ambas corticales. Se unen las ambas corticales, como vemos acá, por medio del uso de placas y tornillos. Hacemos de que las dos corticales que se habían separado, que podían ser el trazo de fractura, se unan. ¿Ya? No haya ningún espacio entre ellas, entonces para que forme un callo óseo, se forma un callo óseo interno. No se ven acá. ¿Ya? No hay nada más y nada menos la asociación primera, unir las dos corticales, y el callo óseo se va a formar hacia adentro, no se va a formar hacia afuera. ¿Ya? Ahora la diferencia, cuando ustedes han fracturado algo, siempre dicen, si me ha salido una bolita, voy a escuchar a la gente decir, me fracturé aquí y me ha salido una bola grande, ¿ya? Eso es el callo óseo, es la consolidación secundaria. ¿Ya? La consolidación secundaria, tenemos la primera fase que debería ser la fase de 1 a 7 días, que es la fase de inflamación. La segunda, que es la fase de formación del callo blando, que van a ser las 3 semanas. La formación del callo duro de 3 a 4 meses. Y la remodelación ósea completa de toda la anatomía ósea se puede dar entre 1 año, 6 meses, 8 meses y puede dar hasta años, hasta que tenga una nueva consolidación, una remodelación ósea. ¿Ya? Eso dependiendo del paciente. Entonces, tenemos acá la fase inflamatoria, la formación del callo blando, la formación del callo duro, ¿ya? Y lo que llega a terminar a ser la remodelación ósea. ¿Ya? Todo esto va a ser la formación de la consolidación secundaria. Otra imagen para que se den cuenta: fase inflamatoria, formación del callo blando, la formación del callo y la remodelación ósea. Ya quiere decir que el paso ya del vaso va a darle la irrigación para que llegue a formar un buen callo óseo. Cuando hay una fractura, ¿cuál debería ser la clínica? Dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, crépito, foco fracturar, suela, deformidad, pérdida del eje mecánico del miembro. Pierde todo el eje mecánico del miembro. ¿Ya? ¿Ven? Ahí miren esta. Este es directo y directo. ¿Y este se acuerdan de esta fractura? ¿Alguien mira de fondo? Lo ha mirado de fondo de madre, duro. Pero este jugador era Cissé. Él se lanzó por la pelota y la pierna se le quedó para atrás. Ese era el concepto. Esa es la imagen mundial, antes del mundial del 2002. Creo que uno no había nacido. ¿Ya? Estudios complementarios que vamos a utilizar siempre, entonces la radiografía. ¿Ya? Miren el trazo de fractura, esta es una radiografía de la pierna. ¿Ya? Tiene una fractura a nivel del tercio medio. Radio típico. Decíamos, teníamos la radiografía, las tomografías, y teníamos. ¿Para qué pedíamos la tomografía? ¿En qué caso? Si era una fractura intraarticular, ¿no?
Ahí tenemos las ecografías, las resonancias magnéticas, aquí también, miren esta imagen. ¿Ven la ausencia del ligamento cruzado anterior? Ahora sí le entiende. Creo que la anterior imagen no la habían entendido. Aquí debería estar cruzado. No hay. ¿Ya? Mesenteriograma óseo. ¿Ya? Tratamiento con la fractura, siempre inmovilización, como decía anteriormente, se puede utilizar dependiendo de qué tipo de fractura sea, podemos utilizar férulas, yesos, tracciones esqueléticas, tracciones blandas, dependiendo si es que va a estar también o no. Fijaciones externas, también con fijación interna. Tenemos las inmovilizaciones, siempre se va a dar una inmovilización en miembro superior, entre 4 a 6 semanas, miembro superior e inferior alrededor de 6 a 8 semanas. Y como estamos hablando de columna vertebral, tenemos una evolución de casi de 12 a 16 semanas de evolución. Estas eran las famosas tracciones blandas que decíamos, que decía anteriormente. Colocar un vendaje y un peso para que vaya traccionando lentamente el miembro. Y vamos acá. La traccionando lentamente. Estas tracciones, también tenemos las tracciones esqueléticas, miren. Esta es una tracción planifial, en la cual también está haciendo una tracción del extremo, a nivel del extremo proximal de la tibia, a nivel de fractura, a nivel de la cadera. Y para esto tenemos también una característica de las tracciones que tenemos típico el peso, ¿ya? La transgranea es el 5% del peso corporal, la supracondila el 10% del peso, la transtibial el 7% y la transcalcánea son el 5% del peso corporal. Todo esto depende de estas tracciones que se van a realizar, depende siempre de qué tipo de fracturas tengan. No todas van a tener ese tipo de peso, ni no todas van a ser las mismas. ¿Ya? Para los procedimientos también tenemos procedimientos quirúrgicos, en la cual podemos colocar clavos endovasculares, acá podemos utilizar placas y tornillos, como vemos acá, casi una ferretería completa. Tenemos también daños a veces que nosotros podemos provocar, como vemos aquí, que tenemos una placa con un tornillo y tenemos una ruptura, una pérdida, una lesión del material. Así que ven, ya estamos a lo último, ya no se aburra. ¿Una radiografía de qué? Una radiografía en la palabra proximal del inicio, ¿no? ¿De aquí? Ven la primera radiografía. Una radiografía del número, ¿no? ¿Qué le llama la atención de esa radiografía? Hay bordes adelgazados, ¿no? Ese es un quiste, óseo. Este es un quiste óseo. Hay una fractura, el quiste adelgazó toda la zona vertical y ya llegó a la fractura. ¿Ya? No tuvo un quiste. ¿Y por qué lo quiste? Porque le hicimos la biopsia y salió un quiste hacia el pan. ¿Ya? ¿El otro lado? Otra radiografía que ven. Y otra radiografía externa, en la cual vemos una solución de continuidad a nivel del cuello del fémur derecho o izquierdo. Derecho. Este más lindo. De la clavícula, ¿no? De aquí. Allá lo vio nada así. Hay una fracturita aquí. A ustedes se le va a pasar por lo mismo que tiene que pasar, ¿no? Miren, acá que le llama la atención de esa radiografía.
Es una consolidación perfecta. Acá. Tenemos fractura en el peroné y la tibia, ¿no? Y aquí, una radiografía de rodilla. ¿Qué le llama la atención? Es una fractura periprotésica, porque por arriba de la prótesis está fracturada. Cortical, medio. Esta es una prótesis de cadera. No, este es un tejido óseo, es una osteosíntesis que se le colocó injerto óseo. Esta misma, pero aquí ahora. Se lo colocó doble placa. Y esto es el tejido óseo. El tejido, el injerto óseo que se le colocó. Sangriento, ¿no? ¿Y aquí? Hubo una fractura de tercio y medio. El tercio y medio de. No tiene doble normalmente. Es uno. Son dos. Normalmente es una fractura que hace con la tiroidea. Aquí que ven. Tenemos una fractura de rótula, ¿no? Una fractura transversa del rótulo. ¿Ya? Está afectando todo lo que es el aparato extensor del cuádriceps, del miembro inferior. Y tenemos una fractura de húmero proximal. Tenía una fractura de húmero proximal. Y tenemos una radiografía de pene con una fractura de fémur proximal. Transfrontérica. Ahí tenemos una prótesis parcial. Mira esto. Fractura de húmero o una fractura de espiroidea, se le colocó un clavo en la